urinarias en distintas edades pediátricas a cargo de la doctora Carolina Sub. Ella es nefróloga de nuestro hospital, está a cargo del programa de peritoneodiálisis y ella nos va a dar la primera clase y charla, que es la de infección urinaria. Así que, Caro, te dejamos ahí a cargo de la pantalla. Ya. Bueno, hola, muchas gracias a la urología por la invitación, Alejandra y a la doctora Letelier también por la coordinación. Bueno, el tema de infección urinaria en pediatría es un tema muy relevante y frecuente, por lo tanto es fundamental que los equipos de atención primaria conozcan las nuevas normas y recomendaciones dadas por la rama de nefrología infantil en relación a las infecciones urinarias, que claramente va cambiando en el tiempo y quizá en 3 o 5 años más vuelva a cambiar, entonces hay que estar permanentemente actualizándose. Acá. Va a pasar la tierra. Bueno. La infección urinaria es una colonización y proliferación de bacterias del tracto urinario que puede comprometer de la vejiga hasta el parénquima renal, y eso va asociado a síntomas y a leucocituria, ¿ya? Es importante las definiciones diferenciar lo que es una infección urinaria baja de una infección urinaria alta. La infección urinaria baja generalmente es aquella que compromete de la vejiga hacia distal, y se caracteriza por síntomas urinarios bajos, clásicos, como disuria, poliacuria, tenemos, urgencia miccional. Y la infección urinaria alta es aquella que compromete el parénquima renal, y generalmente se manifiesta por un cuadro de compromiso del estado general, pueden o no haber vómitos, fiebre, dolor lumbar, con o sin síntomas urinarios bajos, ¿ya? Y la bacteriuria sintomática es un concepto importante que deben conocer, que son aquellos pacientes en que no tienen síntomas urinarios y que hay un urocultivo que es positivo. Esos pacientes, la verdad, nosotros no los tratamos, ¿ya? Esto puede ir o no acompañado con orina con leucocitos, ¿ya? Y eso se puede dar en algún grupo de pacientes también especiales, que son nuestros pacientes con vejiga neurogénicas, que están con sondeo vesical intermitente, y no los tratamos a no ser que tengan síntomas, ¿ya? Otras definiciones relevantes e importantes que también deben conocer, ya sea tanto para las derivaciones, es cuál es el concepto de una infección urinaria recurrente. Y esta es aquella que tenga un paciente 3 infecciones urinarias bajas en un año, 2 infecciones urinarias altas en un año, o una baja y una alta en el periodo de un año, ¿ya? Y las infecciones urinarias atípicas son aquellas infecciones urinarias altas que van a evolucionar mal, o sea, en forma torpe, aquel paciente que persiste con fiebre después del tercer día, aquel paciente que tenga una masa abdominal en el examen físico o un globo vesical, aquel paciente que cursa con un shock séptico o una septicemia o bacteremia, pacientes con disfunción renal, no respuesta a tratamiento adecuado, que tengan débito urinario bajo, y los gérmenes que no sean Escherichia coli. Todo ese grupo de pacientes se catalogan como infección urinaria típica, y es importante hacer la diferencia porque tienen un manejo y es que es individualizado. No los voy a latear mucho con la epidemiología para enfocarnos como lo más relevante, que es el diagnóstico y el tratamiento. En realidad es bien prevalente, cercano a un 2% en los lactantes, y obviamente esta prevalencia aumenta si va acompañado de fiebre o no, ¿ya? ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes? La Escherichia coli lejos es la más frecuente, pero no debemos olvidar que hay otros gérmenes, como las Klebsiella, los Proteus, las Pseudomonas, en los pequeñitos los enterococos, Staphylococcus aureus también, ¿ya? Por lo tanto hay una gama importante de gérmenes que pueden producir infecciones urinarias. Es la causa primaria de síndrome febril sin foco, por lo tanto en atención primaria o en servicios de urgencia es importante conocerla y saber hacer un diagnóstico adecuado, ¿ya? Es la segunda causa de infección en pediatría, 70% de consultas de urgencia de síndromes febriles pueden ser infección urinaria cuando no son infecciones respiratorias. Y la importancia es la recurrencia, porque la recurrencia es alta, cercana a un 30%, y 90% se producen dentro del primer año después de la primera infección urinaria. Por lo tanto, tenemos que estar bien atentos y educar harto a los papás en relación a cuándo consultar en el servicio de urgencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Importantísimo haber tenido una infección urinaria previa. Por lo tanto, un paciente que ya tuvo una infección urinaria, hay que educar a los padres en los síntomas de alarma y que debe consultar de forma precoz en servicio de urgencia
para hacer diagnóstico y tratamiento oportuno, porque eso es lo que está demostrado que disminuye el riesgo de complicaciones como cicatrices renales. ¿Cuáles son factores de riesgo? Que tenga una alteración, una anomalía renal, una malformación nefrourológica, que tenga antecedentes familiares de reflujo vesico-ureteral, o el pacientes que tienen difusión vésico-intestinal, que son estas alteraciones como del tracto urinario inferior, en que los niños son aguantadores, o tienen síntomas de urgencia, o disfunción intestinal, que son constipados. Todos esos factores son factores de riesgo de infección urinaria. ¿Ya? Un paciente con masa abdominal, ya sea porque tiene un tumor, puede ser, o tiene un globo vesical que quizás tiene valva de uretra posterior, etc. Y las lesiones espinales, que nos hablan más o menos de vejigas neurogénicas. Entonces, vimos que la recurrencia es alta de la infección urinaria, y la mayoría de ellas se producen dentro del primer año, desde la infección urinaria. La clínica depende de la edad, ¿ya? En realidad los lactantes son siempre muy difíciles de hacer diagnóstico porque tienen síntomas muy inespecíficos para distintas enfermedades, ¿ya? Por lo tanto, la fiebre sin foco hay que tener alarma, un paciente con vómitos, letargia, compromiso del estado general, que no quiere mamar o que no quiere comer, hay que tener ojo y hay que descartar infección urinaria. Y en los niños más grandes ya pueden ellos en realidad tener síntomas un poquito más específicos, si son un poquito más grandes y pueden manifestar dolor para orinar, sí puede haber, y se mezclan con los síntomas de los lactantes menores de 3 meses, por supuesto. Los más grandes pueden decir que tienen disuria, o sea que les duele para hacer pipí, van a orinar varias veces, da gotitas, pueden tener incontinencia, dolor abdominal o dolor lumbar. Y los escolares adolescentes, bueno, síntomas urinarios bajos pueden o no estar, fiebre, dolor lumbar y vómito, ¿ya? Entonces, ¿cuándo sospecharlo en general? Fiebre alta, sobre 38,5, si hay dolor lumbar, hay que sospechar en una pielonefritis, o sea, ITU alta, leucocitosis, si hay neutrofilia, PCR elevada, procalcitonina que no siempre está disponible, y los cilindros leucocitarios. Eso habla como probablemente una infección urinaria alta y no una ITU baja. ¿Relevante el examen físico? Sí, muy importante. La presión arterial no solo para ver si el paciente está con compromiso, como un shock hipovolémico o no, no necesariamente, ¿ya? O sea, si un paciente llega a una infección urinaria o síntomas sugerentes y es hipertenso, tiene que llamarles la atención que este paciente quizás tiene una patología de base, o tiene una enfermedad renal crónica, o algo que produce la hipertensión arterial, y esto nos llamó la atención que, hizo una infección urinaria, quizás tiene una malformación del tracto urinario, algo, ¿ya? Hay que buscar. Peso, talla, enfocado lo mismo. O sea, un paciente que tiene un retraso en el crecimiento, una talla baja, ojo, ese paciente quizás tiene una displasia renal, quizás tiene una talla baja, quizás tiene una hidroureteronefrosis con compromiso de su función renal y no se ha desarrollado bien. Palpación de masas abdominales, siempre mirar al menos en la primera evaluación los genitales en forma dirigida, que no se nos pase que haya sinequia, que haya alteración en el meato urinario, siempre mirar la zona lumbosacra, el pliegue glúteo, si tiene vellos en la zona lumbar, si tiene fositas pilonidales, todo eso no se nos debe pasar en una consulta. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, tenemos que pedir, si tenemos la sospecha clínica, un examen de orina, ¿ya? Eso quizás es lo más dificultoso algunas veces, porque el examen de orina se puede tomar de 3 tipos. O sea, uno puede tomar un segmento urinario, una orina completa o una tira reactiva, ¿ya? El diagnóstico se hace con un examen de orina con urocultivo. No se puede hacer diagnóstico sin urocultivo. O sea, uno tiene la sospecha clínica, pero cuando tiene el urocultivo, ustedes confirman que es una infección urinaria. Por lo tanto, es importante que sepan que las tiras reactivas, si bien son útiles en servicios de urgencia para tomar conductas rápidas, porque es un examen que lo van a tener a los 2 minutos el resultado, en lactantes no está recomendado utilizarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque de partida esa tira reactiva para lo que uno busca es leucocitos y nitritos. Si los leucocitos están positivos, ya puede ser o no una infección urinaria o puede ser otra enfermedad, pero los nitritos positivos no necesariamente van a estar presentes en la guagua pequeña, porque la guagua pequeña no va a tener un llene
vaciamiento vesical después de 4 horas. Y para que una bacteria transforme nitrato a nitrito requiere tiempo, y ese tiempo se estima que es de 4 horas. Por lo tanto, si hay un recién nacido, un lactante de 3 meses, 6 meses, no tiene valor tomar ese examen, porque si sale negativo puede ser un falso negativo, ¿ya? Y lo otro, que no todas las bacterias producen nitrito, ¿ya? Por lo tanto, si hay una pseudomonas, si hay un estafilococo, si hay una cándida, eso no les va a dar nunca nitrito positivo, ¿ya? Por lo tanto, eso hay que tenerlo siempre presente, ¿ya? La orina completa, claro que se demora más, es muy completa, por supuesto, porque tiene la parte química y la parte del sedimento, que es mirado al microscopio, que les va a decir si hay leucocitos, si hay bacterias, si hay células epiteliales, etc. Y el diagnóstico se hace con más de 10 leucocitos por milímetro cúbico en orina no centrifugada, o más de 5 por campo en orina centrifugada, ¿ya? Pueden haber presencia de bacterias, piocitos, cilindros leucocitarios. Y el urocultivo hay que tomarlo también de esa muestra. Obviamente el resultado lo van a tener en 24 o 48 horas, por lo tanto la sospecha clínica es con el sedimento de orina o con la orina, o en niños más grandes una tira reactiva, pero no olvidar que de todas maneras tienen que mandar muestra para urocultivo, ¿ya? Los hemocultivos no son necesarios en todos los pacientes, 4 o 9% de los lactantes febriles van a presentar bacteremia, por lo tanto está recomendado en los menores de 3 meses, en los niños que tengan aspecto tóxico o séptico, y en aquellos que tengan malformaciones del tracto urinario. De la toma de muestra, lo más importante acá es tomar una buena muestra de orina, ¿ya? O sea, nosotros tenemos métodos que son invasivos y no invasivos. De los no invasivos, el segundo chorro es un examen espectacular, pero siempre tienen que tener un buen aseo genital, que a veces no se hace, por lo tanto hay que reforzar que se haga ese aseo antes de tomar la muestra, ¿ya? Y es de segundo chorro. Y el recolector, la bolsa recolectora, realmente no sirve para hacer el diagnóstico de infección urinaria, solo sirve para descartar que uno tiene una infección urinaria. Por lo tanto, si una bolsa recolectora sale en presencia de leucocitos y bacterias, ustedes están obligados a confirmar el diagnóstico por otro método, ¿ya? Y en ese caso será un método invasivo. ¿A quién le ponemos una bolsa recolectora? Al paciente que no tiene control de esfínter, ¿ya? Si no hay una urgencia de tomar el examen y el paciente se ve bien, bueno, yo podría tomar una bolsa recolectora en un paciente con un síndrome febril sin foco. Si me sale negativo, me quedo tranquilo y sigo el estudio del síndrome febril sin foco. Pero si hay una urgencia, mejor hacer sondeo vesical, ¿ya? O si me sale alterada la bolsa recolectora, también voy a tener que hacer sondeo vesical. Igual tiene algunos falsos positivos de un 9 a 12%, y el otro método es la punción suprapúbica, que es obviamente un método invasivo, que no lo puede hacer cualquier persona, que tiene que ser bajo visión ecográfica, ¿ya? Entonces, se toma la muestra, y la muestra debe ser procesada antes de 2 horas, que eso también es relevante, ¿ya? Y si no la pueden procesar antes de 2 horas, guardarla a 4 grados Celsius por 24 horas. Eso lo he aceptado. Y si es más tiempo, ya no tiene validez este examen. Ahí está la bolsa recolectora. Obviamente hay que hacer un buen aseo genital. Las bolsas recolectoras deben cambiarse cada 20 minutos, y obviamente no va a estar recomendado a un paciente lactante que tenga diarrea, o que tenga una candidiasis, o que tenga eritema en toda la zona genital. Entonces acá tenemos la tira reactiva, el famoso DISTIP, que ya les mencioné, en qué grupo de pacientes no debiésemos utilizarlo de rutina, quizás como en un servicio de urgencia, que uno está premiado por atender los pacientes rápido y sacar rápido a los pacientes mayores de 3 años, podría tener utilidad, pero en realidad nosotros los nefrólogos no lo recomendamos en niños más pequeños, ¿ya? Por lo que les comenté de los falsos negativos. Pero sí en niños más grandes puede orientarles al diagnóstico. O sea, si un paciente tiene síntomas y ustedes toman un dipstick y les sale leucocito esterasa positivo y nitritos positivos, es altamente sugerente de infección urinaria. Obviamente tienen que mandar la orina y el urocultivo, y pueden empezar antibióticos. O sea, les permite tomar conductas. Pero si el paciente está con síntomas bajos, urinarios bajos, y tiene leucocitos, por ejemplo, positivos, con nitritos negativos,
Bueno, ahí uno podría esperar o no iniciar el antibiótico esperando el resultado del urocultivo y obviamente hay que descartar infecciones genitales como vulvovaginitis o dermatitis en la zona del pañal o de la zona genital. Entonces acá tenemos la sensibilidad y la especificidad de este examen. Leucocito esterasa altamente sensible y un poquito menos específico. Los nitritos son altamente específicos, pero ya les mencioné que no todas las bacterias tienen la capacidad de formar nitritos, ¿ya? Y este examen aumenta mucho su sensibilidad y especificidad, pero si uno le agrega mirar la orina en un gramo, o sea, con microscopio, ver la presencia de las bacterias. Y eso no está disponible, obviamente, en un SAPU o en un servicio de urgencia que uno tenga un microscopio y ver si está la bacteria. Entonces, al final, lo único que se quedan ustedes con el lipstick. ¿Cuáles son los criterios microbiológicos? Ya tengo la alta sospecha clínica, le tomé el examen de orina o el sedimento o el dipstick, tengo alta sospecha clínica que es una infección urinaria y como yo confirmo el diagnóstico con la presencia de las bacterias. Y las bacterias tienen que tener un recuento. Por punción vesical, cualquier bacteria es positivo para infección urinaria, por sondeo sobre 50.000 unidades formadoras de colonia y por segundo chorro más de 100.000. ¿Qué hay que tener ojo? Que pueden haber conteos inferiores a 50.000, por ejemplo, en algunos casos en que los gérmenes no son Escherichia coli. O sea, por ejemplo, cepas que se denominan menos inflamatorias. Entonces, si yo tengo una Klebsiella, un Proteus, una Pseudomonas y tengo, no sé, 35.000 colonias con clínica sugerente y examen de orina alterado, bueno, eso igual es una infección urinaria, ¿ya? Otras causas, diagnósticos diferenciales, bueno, que pues me pueden dar leucocituria en el examen de orina, la fiebre, el ejercicio intenso, las infecciones bulovaginales, las balanitis, la glomerulonefritis, apendicitis, enfermedad de Kawasaki, que son las clásicas causas de leucocituria sin bacteriuria. ¿A qué nos vamos a mandar a hospitalizar? Importante, menor de 3 meses. Aquel niño que tenga un aspecto tóxico o que se vea séptico. Aquel paciente que no va a poder recibir tratamiento antibiótico oral, porque vomita, porque tiene rechazo alimentario. Aquel paciente que esté deshidratado, el que no responda a las 48 horas de tratamiento antibiótico, o sea, ustedes tienen que tener la capacidad de controlarlo a las 48 horas para ver cómo va el paciente. En aquellos pacientes muy rurales que ustedes duden que vayan a cumplir el tratamiento o que puedan consultar nuevamente en forma rápida un servicio de urgencia. Aquellos pacientes que tengan malformaciones del tracto urinario, los con inmunodeficiencia primaria secundaria, un trasplantado, los que tengan alteraciones de la función renal. Todos esos pacientes tienen indicaciones absolutas de hospitalización. El tratamiento. Bueno, en cuanto al tratamiento, las infecciones urinarias bajas son tratamientos acortados, al igual que los adultos, 3 a 4 días por vía oral, de preferencia nitrofurantoína, cefalosporinas de primera como el cefaroxilo, cotrimoxazol. También se puede utilizar, pero depende de la resistencia antibiótica local que haya en cada zona, ¿ya? Y la fosfomicina también se puede ocupar en dosis única en mayores de 12 años, ¿ya? Obviamente esto tiene que ajustarse según el antibiograma, ¿ya? Si yo tengo una Escherichia coli que es resistente a nitrofurantoína y sensible a cefalosporina, tengo que obviamente cambiarme de antibiótico. Y las infecciones urinarias altas, que también se pueden tratar algunas en forma ambulatoria, o sea, la gran mayoría. Si el paciente tiene buena tolerancia oral, si tiene buen aspecto, no se ve séptico, no tiene otras condiciones que indiquen hospitalización, uno puede tratar en forma oral, ¿ya? Y la duración va de 7 a 10 días. Si queremos dejar antibióticos, generalmente nosotros indicamos cefalosporina, de segunda o tercera generación. Puede ser cefuroximo, por ejemplo. Y si hay que hospitalizarlo, en realidad nosotros preferimos también las cefalosporinas como la ceftriaxona, la cefotaxima, pero por la resistencia antimicrobiana, en realidad en la mayoría de los hospitales están dejando amicacina. ¿Cuál es el problema de la amicacina? Que si bien del punto de vista infectológico es un mejor antibiótico porque crea menos resistencia que la cefalosporina, sí es muy nefrotóxico y en pacientes que ustedes no saben cómo está su función renal o que tengan malformaciones de la vía urinaria, la verdad nosotros no lo recomendamos, ¿ya? Así que si es que se va a dejar, tiene que tener un seguimiento de función renal, de niveles de amicacina, o sea, un seguimiento estricto. No olvidar el menor de 3 meses con síndrome febril, que obviamente hay que
asociar ampicilina para cubrir el enterococo. Y si por algún motivo el paciente requiere tratamiento endovenoso, ya sea porque no tolera vía oral, porque se ve mal, porque se ve escéptico, bueno, se deja tratamiento endovenoso y pues según la evolución clínica traspasamos a vía oral, ya sea a las 24 horas que el paciente está sin fiebre y ya empieza a alimentarse sin dificultad, o sea, para que pueda tomarse el antibiótico oral. En los pacientes que tienen bacteremia por infección urinaria, se pueden dejar 5 días de tratamiento endovenoso o hasta que cumpla 48 horas febril, y de ahí traspasamos a tratamiento antibiótico oral completando 10 días. Y los casos complejos, ya sea con nefronia o abscesos renales, el tratamiento es prolongado de 3 semanas vía asociado. Y como ya les había mencionado, las bacteriurias asintomáticas no las tratamos, ¿ya? ¿Qué condición única podría tratarse un paciente con una bacteriuria asintomática? Aquel que le vamos a hacer un procedimiento invasivo, una biopsia renal, o entrar a pabellón a hacerse una cistoscopía. Bueno, ahí queremos un urocultivo negativo ante el procedimiento, pero en líneas generales nosotros no tratamos la bacteriuria asintomática. Y no hay que andar pidiendo examen de orina de seguimiento ni control y tratamiento a los pacientes, porque eso es lo que provoca que los pacientes reciban muchas veces antibióticos y quizás tienen solo una bacteriuria sintomática y no requieren tratamiento como una infección urinaria propiamente tal. Esto, bueno, yo les mandé la clase a las coordinadoras, así que pueden leerlo, la dosis de los antibióticos, cómo se fraccionan y por dónde se pueden administrar. El estudio por imágenes, la verdad que está enfocado a buscar malformaciones nefrourológicas que aumenten el riesgo de tener infecciones urinarias, ¿ya? Y con esto prevenir el daño renal, o sea, si hay alguna patología que pueda ser tratable, quirúrgica o no, es importante nosotros conocer qué paciente es de riesgo o no, ¿ya? Y con esto prevenir que haga nuevos episodios y que forme cicatrices renales. El riesgo de cicatrices va aumentando con el número de episodios de infecciones urinarias. Generalmente es muy alto después de la cuarta infección urinaria, cercano a un 40%, pero con la primera infección urinaria no es tan alto, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo de tener infección urinaria a repetición? Cicatrices renales, ser hipertenso, tener proteinuria y evolucionar a una enfermedad renal crónica terminal. Por eso nosotros necesitamos enfocarnos en aquellos pacientes que son de mayor riesgo. Entonces, ¿a quiénes vamos a estudiar? En líneas generales, porque a todo paciente que tenga una infección urinaria, el básico es hacerle una ecografía, pero en líneas generales el estudio por imágenes va enfocado en los pacientes con infección urinaria típica, los que tienen infecciones urinarias recurrentes o los que tengan antecedentes prenatales de ecografías alteradas, del punto de vista renal. ¿Qué imágenes tenemos? La ecografía renal, que puede ser con o sin Doppler, la citografía, el cintigrama renal, que es el DMSA, y otros que no los vamos a mencionar porque no tienen indicación y son más que nada de sus especialistas. En cuanto a la ecografía, es nuestro examen de primera línea en estudio por imagen, ¿ya? Se pide a todo paciente que haya tenido una infección urinaria, independiente de la localización, o sea, si es alta o baja, y de la edad, ¿ya? Esto es lo básico que tiene que tener cualquier paciente. ¿A quién le hacemos ecografía rápido, precoz? Aquel paciente que tenga una infección urinaria típica, o sea, que evolucionó mal, que tiene un germen atípico, o que sospeche que no me está evolucionando bien, o sea, que persiste con fiebre después del tercer día. Bueno, este paciente quizás está haciendo una nefronia, un absceso, tengo que mirar nuevamente esos riñones, ¿ya? Y todo el resto puede ser diferida de la ecografía. ¿A quiénes les vamos a repetir ecografía? No es la idea andar repitiendo ecografía a un paciente que ya tenía una ecografía previa que estaba normal, ¿ya? Sino, ¿a quién le vamos a repetir? A aquel paciente que, por ejemplo, hace un segundo episodio que evoluciona en forma tórpida y estoy sospechando nuevamente que tenga un absceso o una nefronia, bueno, le puedo pedir. O en aquellos pacientes que tengan una sospecha clínica de disfunción vésico-intestinal. Generalmente pacientes más grandes, que ya tienen control de esfínter, que se mojan, que tienen que son aguantadores, que son constipados. Bueno, esos pacientes yo puedo repetir ecografía y pedir ecografía con medición de volumen pre y postmiccional, para ver cómo es la capacidad de la vejiga y cómo se vacía esta vejiga. La uretrocitografía es un examen invasivo y antes se pedía mucho, pero ahora cada vez menos, ¿ya? Y lo tenemos enfocado en grupos
de riesgo, o sea que estamos buscando dirigidamente malformaciones de la vía urinaria. Entonces, en menor de 6 meses que tengan ecografía alterada, sí está indicada, que tengan infección urinaria recurrente o una hito atípica, ¿ya? Y en los niños más grandes, de 6 meses a 3 años, la infección urinaria atípica con alteración ecográfica o aquellos con hito recurrente o antecedentes familiares de reflujo, ¿ya? Esto, ¿por qué se modificó? Porque la verdad que muchas veces se hacían muchas uretrocistografías y se encontraban reflujo en muchos pacientes, pero la verdad que los reflujos de los pacientes de bajo grado 1 o 2 no se ha demostrado que sean causantes de las infecciones urinarias, por lo tanto se hacía mucho estudio invasivo con radiación y también no tiene riesgo porque hay que sondear al paciente y eventualmente puede hacerle una infección urinaria secundaria al procedimiento y no cambiar la conducta, ¿ya? Por lo tanto, por eso se agruparon en grupos más pequeños y que tengan alteraciones ecográficas o tengan algo que sospeche que uno tenga alguna malformación nefrourológica. Y en cuanto al cintigrama, también lo estamos ocupando harto menos. El gol estándar, eso sí, para hacer el diagnóstico, pero eso solo lo hacemos cuando no tenemos el diagnóstico con examen de orina y urocultivo, o la ecografía no es negativa y tenemos un paciente con síndrome febril y no sabemos el foco. Sí, ahí en el hospital pedimos cintigrama renal para buscar un foco de hipocaptación que no hemos podido encontrar en otra parte. Pero no es de rutina, es algo que no es habitual, ¿ya? Y diferido es para buscar presencia de cicatrices renales o disminución de la función de alguno o de los dos riñones, y esto no para todos los pacientes, ¿ya? Solo en aquellos pacientes que tengan infecciones urinarias atípicas, que son menos de 3 años, los que tienen infección urinaria recurrente, o que tengan hallazgos patológicos en imágenes previas, por ejemplo, ecografía o uretrocistografía, ¿ya? Y generalmente está recomendado hacerla después de los 9 meses de la infección urinaria porque todavía puede verse hipocaptaciones de la infección urinaria a los 6 meses, por lo tanto si sale esa hipocaptación quizás puede tener que repetirla, entonces yo les aconsejo tomársela al año. Y la cistografía isotópica directa en realidad se utiliza para control en algunos pacientes con reflujo, ya también no tan seguido como antes, o en aquellos pacientes con infección urinaria febriles recurrentes que tengan estudio con uretrocistografía normal, para buscar dirigidamente el reflujo. ¿Cómo vamos a prevenir estos eventos? Bueno, aportando una buena hidratación a los pacientes, corregir los factores locales, una buena higiene, enseñar a limpiarse, tratar las vulvovaginitis, las balanitis, evitar el uso de jabones o irritantes locales porque eso produce más vulvovaginitis. Enseñarle a los niños a orinar es muy importante cuando están en la etapa de adiestramiento del control de esfínter. Es importante que se sienten bien en el baño, que estén cómodos, con las rodillas flectadas, que no tienen que hacer pipí, salir corriendo, tienen que tomarse su tiempo para ir al baño. Lo mismo para ir a hacer caquita, ¿ya? Manejar la constipación es fundamental porque es un factor de riesgo importante para infecciones urinarias recurrentes, y eso es alimentación, hidratación, fibra, y a veces es necesario dejar algún medicamento, ¿ya? Y en relación a las profilaxias antibióticas, no se utiliza en todos los pacientes. En general la recomendamos en los niños menores de 2 años con una infección urinaria alta, febril, hasta que complete el estudio por imágenes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente de 1 año con una pielonefritis, y le hago la ecografía y no tiene factores de riesgo y no es una hito atípica, ese paciente con ecografía renal normal no necesita más estudios, no necesita que yo haga uretrocistografía, no necesita que haga DMSA, no necesita que le deje profilaxis. Sí necesita educación de los padres. O sea, vuelva a consultar si su hijo tiene fiebre y no saben por qué tiene fiebre, si tiene molestias para hacer pipí, tiene que consultar en forma precoz en un servicio de urgencia. Esa es la clave, ¿ya? ¿Quiénes dejamos profilaxis? Bueno, los pacientes que tienen reflujo de mayor grado, de 3 hacia arriba, los pacientes con infección urinaria recurrente, porque obviamente están en estudio de cuál es la causa de su infección urinaria,
aquellos pacientes que tengan difusiones vésico-intestinales, mientras no mejoren sus patrones miccionales, les dejamos profilaxis, y aquellos pacientes que tengan alguna malformación del tracto urinario hasta que completamos el estudio. Esas son las profilaxis que nosotros disponemos, cefaoxilo, nitrofurantoína o cotrimoxazol. Hay que tener la precaución que tanto la nitrofurantoína y el cotrimoxazol para mayores de 2 meses, ¿ya? Se habla mucho de los arándanos, la verdad que no hay evidencia suficiente en pediatría para recomendarlo, porque cambia la acidez de la orina, pero no está recomendado de forma universal. Y también se habla de la circuncisión en aquellos pacientes con fimosis y que han tenido infección urinaria. La verdad que tampoco se recomienda de rutina, porque para evitar una infección urinaria, ustedes deberían hacer 111 circuncisiones. Por lo tanto, el N es muy alto, no tiene mayor beneficio. Pero sí quizá en aquellos pacientes que tienen una fimosis con infección urinaria recurrente o un reflujo de alto grado, esos pacientes nosotros sí los derivamos al urólogo para que evalúen si es necesario operarlo. En cuanto a los probióticos, tampoco hay evidencia suficiente. El riesgo de daño, bueno, el riesgo de daño renal generalmente es más alto en aquellos menores de 1 año, los que tienen retardo de inicio de tratamiento antibiótico, por eso es muy importante educar a los papás en la consulta precoz. En aquellos que tengan alteraciones de la vía urinaria, ya sea una obstrucción anatómica o por vejiga neurogénica, la existencia de reflujos de alto grado, la recurrencia de episodios de pielonefritis aguda y la existencia de riñones dañados, displásicos, desde el desarrollo obviamente embrionario. En cuanto al seguimiento, ya les había mencionado que no utilizamos de rutina examen de orina ni urocultivo, sino que solo lo tomamos frente a la sospecha clínica de infección urinaria. Antiguamente, yo cuando era interna me enseñaban que tenía que tomar examen de orina en tratamiento, al final del tratamiento, cada un mes, no sé qué. Eso no se hace. No se hace, no está recomendado, y porque lo único que hace es encontrar a veces bacteriuria asintomática y se sobretratan niños sin tener infección urinaria. Lo más importante entonces, vuelvo a recalcar, consulta precoz y tratamiento oportuno. Eso es lo que reduce el riesgo de daño renal. ¿Y cuándo vamos a derivar? A los niños que tengan ecografía alterada, aquellos niños que sospechemos que tienen una disfunción vesical, aquellos niños que tengan presencia de una malformación del tracto urinario, reflujo, que tengan hito recurrente, la hito atípica, el paciente que está hipertenso, o que tenga daño crónico confirmado, ya sea por imágenes, por función renal alterada o presencia de proteinúria. Y aquellos que no tengan posibilidad de estudio en atención primaria, o sea, aquel paciente que no tiene posibilidad de continuar su estudio allá, debe ser derivado. Entonces, yo en líneas generales, ¿qué recomiendo? Que si el paciente tuvo una infección urinaria febril y y es una infección urinaria sin ningún factor de riesgo, fue una infección urinaria por una Escherichia coli, evolucionó bien, anduvo bien, le hicieron la ecografía, está normal, ese paciente se puede quedar en APS y educar a los papás. Pero si ese paciente hace un segundo episodio, ese paciente tiene indicación de derivación porque vamos a tener que estudiarla, ¿ya? Más allá de la ecografía. Eso, ahí les dejo la bibliografía. En la revista Chilena Pediatría del año 2020 se hizo las publicaciones de la rama en relación a las recomendaciones de infección urinaria y bueno, ahí hay otra bibliografía que pueden revisar con más detalle otras cosas. Eso, gracias. Claro, muchas gracias por tu clase. Tenemos un par de preguntitas en el chat que la vamos a dejar para el final de la sesión. Y ahora vamos a continuar con la doctora Letelier. La doctora Letelier va a presentar el tema de diagnóstico antenatal. Ella fue por mucho tiempo jefa del servicio de urología de nuestro servicio y ahora actualmente es la jefa del Centro de Responsabilidad Quirúrgica. Así que, doctora Letelier, le dejamos la pantalla ahí disponible para que nos pueda dar su clase de este tema que a usted tanto le apasiona. Hola a todos. Sí, siempre la tecnología tengo un problema, así que tranquilos, ya voy. Gracias, Caro, por la clase. Hay varias preguntas y a todos nos interesa un tema muy recurrente, lo de las infecciones urinarias, así que yo creo que vamos a ir rapidito con mi presentación para poder conversar sobre los temas que estaban pendientes. ¿Se ve bien la imagen, me imagino? ¿Vale? No se le ve la pantalla, doctora. ¿No? Ya. No.
Dame 2 minutos. Fin de la presentación. Fin de la presentación. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahí ya se ve, doctora, por si acaso. Ahí se ve. Se ve su escritorio en el fondo. Y ahí se ve la imagen. Y ahí Sí, ahí estamos. ¿Sí? Ya, se ahí ve. sí. Ok. Vamos a cambiar drásticamente de tema, pero que muchas veces se relaciona por los antecedentes antenatales como por la presentación de infecciones urinarias que vemos en los menores de 1 año y que como la doctora, como Carola, la doctora Su hizo comentario, es donde tenemos que poner más atención en la edad pediátrica, que es el menor de 1 año, donde más probablemente se ve reflejado el daño renal. Entonces, de interés. Ahora nosotros tenemos una herramienta que es la eco prenatal y ustedes como en atención primaria tienen 2 grandes grupos en los cuales pueden estar atentos y que nos van a ayudar mucho a tener, digamos, manejo de esta población en riesgo. Una, la mamá cuando está embarazada y que ustedes la pueden ver por patología ya sea obstétrica o no. El saber, el tener el antecedente que ese niño se ha hecho una ecografía a esa mamá y que ese bebé viene con alguna dilatación, es importante que ustedes lo dejen registrado en la ficha clínica, que tengan un seguimiento de esas mamás, porque algo pasa, que hay mucha pérdida de información, que la mamá estando embarazada se le hace la ecografía, se le dice que tiene una dilatación, y después como que todo el mundo se le olvidó que hubo ese diagnóstico. No está claro, le dijeron algo extraño de la ecografía, pero se pierde mucha información. Por lo tanto, ustedes son un gran apoyo para nosotros los de atención secundaria, el tener el contacto directo con estos pacientes, como le digo, cuando están embarazadas y tienen el antecedente, o en la segunda etapa cuando estos niños nacen y se les hace la primera o no se les hace todavía la ecografía, pero viene con el antecedente que durante el embarazo se encontró alguna alteración. Como les digo, esta herramienta que es la de ecografía prenatal no lleva tanto tiempo a nivel mundial, partió a partir del año 80. Chile llegó muy rápidamente y nuestro hospital se incorporó rápidamente al seguimiento postnatal de estos pacientes en el sentido de urología pediátrica, y nuestro hospital base del área sur, que es el Barros Luco, con la atención de patología del embarazo, empezó rápidamente a hacer ecografía obstétrica, detectando gran parte de estas anormalidades, que tiene una alta incidencia, es una de las más frecuentes, tiene alrededor del 20% de las patologías que se pueden detectar en periodo prenatal, son digamos, del árbol urinario. Ustedes saben que el embarazo está dividido en trimestres, uno puede tener el primer trimestre normalmente solo para diferenciar la edad gestacional, para hacer un diagnóstico de certeza de edad gestacional en forma precoz. El segundo trimestre es el mejor para la ecografía porque tenemos un feto que todavía es pequeño y que nos cabe dentro de la pantalla y uno es capaz de determinar, no uno, sino quien hace las ecografías, pero es capaz de determinar de patología bastante en forma bastante, digamos, aceptada. Y ya la del tercer trimestre, que es lastimablemente la más frecuente que se hace en Chile a nivel de atención primaria, faltando la del segundo trimestre que tiene la importancia que comentaba previamente, da más las condiciones o los factores de condiciones obstétricas, más que patología fetal propiamente tal. La sensibilidad y la especificidad de estos exámenes va a depender obviamente de la calidad del equipo, de la experiencia del operador, el tamaño y lastimablemente por la obesidad materna, no solo por la obesidad materna, sino que por la obesidad de la población en general en Chile, que ha ido aumentando penosamente, y la edad como gestacional al momento del estudio, que nos va a hacer más fácil o menos fácil hacer el diagnóstico de alguna patología. Como les comentaba, de las patologías genitourinarias, esta herramienta que es la ecografía obstétrica permite a través de una buena ventana que es la vejiga de la madre, hacer un muy buen análisis de la anatomía de la vía urinaria. Por lo tanto, la mayor frecuencia de patologías que nosotros se detecta a través de la ecografía son las patologías del sistema nervioso central y en segundo lugar la genitourinaria. Así que es una muy buena herramienta que no debemos perder.
Solo para recordarles, súper básico, acordarnos que nosotros tenemos riñón derecho, riñón izquierdo en teoría, a veces no, Dios no nos manda con dos riñones y somos monorrenos congénitos. El riñón se va a ver en las ecografías obstétricas, comunica el uréter con la vejiga, el uréter no lo deberíamos ver en una ecografía normal, la vejiga, si tenemos la suerte que tiene hiene vesical en ese momento, se va a ver la vejiga, que en general sí se ve, y la salida que es a través de la uretra, para que recuerden y logren entender por qué vamos a hablar de patología obstructiva o por qué uno puede hacer el diagnóstico cuando tengo una hidronefrosis, que significa dilatación del riñón. No sé si ustedes ven mi marcador, yo lo veo perfecto en mi computador, pero no sé si ustedes lo están viendo la flechita, se ve, perfecto. Si tenemos una hidronefrosis significa una dilatación del riñón, o una hidrouretronefrosis significa dilatación del riñón, más dilatación del uréter, nosotros tenemos que asumir que tenemos una obstrucción a la llegada del uréter a la vejiga, o de la salida de la uretra, que por lo tanto en forma retrógrada me va a dar una obstrucción y me va a dilatar el uréter, que no lo debería ver, y me va a dilatar el riñón. Para que entendamos más o menos los conceptos básicos, que en el sentido de tener, y yo siempre les digo a la gente que vean imágenes ecográficas más que ver informes, porque los informes a veces vienen erróneos por un copy-paste de los radiólogos. Esta quizás sea la última vez que muestre esta diapositiva o esta imagen, en el cual el corte nosotros hasta hace unos meses lo hacíamos a las 33 semanas. Para recordatorio y para cultura general, el corte uno lo hace a las 33 semanas, que es el tercer trimestre. Toda dilatación que es mayor o igual a 4 milímetros es estadísticamente significativa para que se asocie con patología obstructiva, sin que sea directamente proporcional. Y toda dilatación mayor o igual a 7 milímetros posterior a las 33 semanas tendría el mismo peso estadístico de tener alguna patología de tipo obstructivo, que es lo que nos interesa descartar en este tipo de imágenes, ¿ya? ¿Por qué les digo que sea la última vez? Porque nuestro propio equipo está cambiando en este momento el protocolo para homogenizarlo con, digamos, un protocolo internacional en que el corte lo está haciendo más precoz a las 27-28 semanas. Se los muestro porque nosotros aún no modificamos, pero quédense con esto, probablemente y va a estar tanto la clase como la clase de la doctora Su y las otras, la vamos a subir a la página, y esto también, si hay alguna modificación, a futuro el protocolo también va a estar en la página, ¿ya? Entonces, la idea es que uno quiere, de alguna manera, hacer más objetiva la dilatación. Entonces hablamos de dilataciones, en algún momento solo se habló del diámetro anteroposterior de la pelvis, que es una manera de medir cuánta dilatación tengo, y los clasifico del grado 1 al grado 5, en la medida que tengo más ancho o más grande mi pelvis, que no debería estar dilatada, ¿ya? Entonces, es uno de los elementos que uno puede tomar, que es el diámetro anteroposterior de la pelvis en las imágenes, pero a esto le vamos a agregar otras características como dilatación de cálice, o sea, alteraciones anatómicas del riñón, que me digan si tiene mayor compromiso tanto obstructivo como de la función renal, si tengo adelgazamiento del parénquima o tengo alteración de la digamos, ecogenicidad, las dilataciones que ya habíamos mencionado, y la presencia de uréter y la calidad de la vejiga. O sea, hay varios elementos que se han ido sumando para lograr diferenciar cuáles son los pacientes de riesgo bajo, de riesgo mediano o de alto riesgo en estos pacientes en patología obstructiva. Muchos grupos han trabajado en esto. Esto es la típica imagen que uno trata de mostrar, que un grado 1 es un seno apenas, digamos, visible o esbozado de dilatación a nivel de la pelvis, una dilatación un poco mayor, que va aumentando, y la grado 4 obviamente mucho más grosera, con adelgazamiento del parénquima. En la ecografía fetal lo que uno busca ver es la pelvis y el riñón, que normalmente lo voy a ver. Los ureteres, por definición, yo no los debería ver y son patológicos hasta que no se demuestre lo contrario. La vejiga va a ser llamativa si no existe o si está demasiado distendida, o sea, cualquier extremo es malo. El líquido amniótico también nos va a hablar de cantidad, si tengo mucho líquido o poco líquido, sobre todo si en edades gestacionales más precoces me va a interesar, porque va a estar influenciando el desarrollo pulmonar en este feto. Y el género fetal, más que saber si al niño le voy a comprar ropa rosada o celeste, es saber si ese niño tiene alguna patología más propia del género que otras, ¿ya?
Esto es solo para chochear, de junio del 95 a la fecha, es una foto de nuestro hospital antiguo, y el Barrunluco del CDT, que ya también es más nuevo, pero en el momento no existía, en junio del 95 a la fecha, nosotros empezamos con este protocolo, con una unión, digamos, de seguimiento entre lo prenatal, que era el Barrunluco, y el postnatal, que era el Exequiel, de la unidad ecográfica, la unidad pediátrica, y nosotros teníamos una cobertura ecográfica prenatal que hasta el momento no ha aumentado, no va más, penosamente no más allá del 60%, y de hecho los últimos cálculos han disminuido más porque ha aumentado la población flotante del área sur de Santiago. Perdón, va más rápido que yo esto. La ecopostnatal, 100% de seguimiento en la medida que podamos, y por eso pido ayuda a ustedes, porque muchas veces ustedes ven los recién nacidos en atención primaria, tienen este antecedente poco claro y se nos pierden muchos pacientes, aun cuando el diagnóstico fue bastante certero en el prenatal. Y el objetivo de este trabajo, obviamente, era conocer la incidencia de las dilataciones renales prenatales en nuestra población, y lo más importante era estimar, es estimar el porcentaje de estas dilataciones prenatales se confirman y cuáles llegan a tener digamos, son patológicas y tienen que resolverse quirúrgicamente. Es el objetivo y ha sido siempre. Para recordarles, la ecografía del primer semestre es para orientarnos de que la mamá está embarazada. Muchas mujeres todavía con edades gestacionales dudosas, esto hace de certeza para el diagnóstico de la edad. En una ecografía ya del segundo trimestre, nosotros vemos, esta es la columna vertebral, y vemos este riñón bastante dilatado, que no hay que tener mucha imaginación, pero uno se va cada vez más acostumbrando a ver imágenes. Este feto está mirado desde la espalda y se ve muy bonito la dilatación renal. Lo mismo, columna, riñón, dilatación, parénquima renal, y aquí nos ayudan porque nos ponen una B y se supone que es la vejiga. Esto es otra manera de mirar, es otro corte en la cual uno tiene la línea media, la columna, riñón derecho, riñón izquierdo, ambos dilatados. Esto es lo que les comentaba, que esto ya es una cosa más actualizada, en que se conjugan una serie de características en la eco antenatal para diferenciar lo que es normal, lo que es de bajo riesgo o lo que es de alto riesgo, y hablamos de la misma cantidad de milímetros para hacer la diferencia, solo que estamos discutiendo si vamos a hablar a las 27 semanas o vamos a hablar a las 33 semanas, ¿ya? Que no es mucho en realidad, pero tiene la discusión que tenemos, y que yo particularmente discuto, que es más fácil acordarse de una semana más que de hablar de trimestre, porque es un poquito más variable, ¿ya? Pero es un detalle en la vida. Y en la eco postnatal también quiere hacer lo mismo y decirme qué pacientes en realidad vamos a seguir, porque les voy a mostrar más adelante el protocolo que nosotros tratamos de hacerle de seguimiento a estos pacientes, cuáles justifica hacer ese protocolo lo más completo posible en relación a los factores de riesgo que tienen estos pacientes, y no solo el diámetro anteroposterior, sino que si los cálices están dilatados o no, el grosor del parénquima, la apariencia apariencia o ecogenicidad del parénquima, la presencia de urétere y la vejiga. Entonces, este es nuestro protocolo. El protocolo dice dilatación prenatal, que va a tener estos criterios de ingreso, las dilataciones mayores o menores de 4 o 7 milímetros. Siempre protegemos que no nos hagan infección urinaria y le vamos a dar quimioprofilaxis hasta determinar que esa dilatación que se detectó no es de riesgo. La ecografía postnatal, que es nuestra primera herramienta que nos irradia el niño, generalmente se la hacemos en la primera semana de vida o idealmente posterior a las 48 horas. Ya idealmente para ustedes les va a sonar que en la primera semana es complejo, pero nosotros logramos manejarlo a través del hospital por la derivación directa que tenemos desde la maternidad, de hacerle la primera ecografía, porque después de las 48 horas por el periodo de oliguria fisiológica, entonces dilataciones que pudieran ser mayores, pudieran pasar desapercibidas si le hago una ecografía muy precoz. A diferencia de dilataciones grandes, de 40, 50 milímetros, la verdad que no va a haber diferencia y uno podría controlarla en el primer día de vida sin ningún inconveniente. La ecografía prenatal se va a relacionar mucho con la postnatal en relación a la dilatación, el parénquima y las características que ya hemos mencionado. Cada vez se van agregando más cosas para darle alguna objetividad en qué determinar cuáles pacientes en realidad requieren de seguimiento más, digamos, más completo.
Estas son ecografías de todos los pacientes de nuestro servicio, de aquí que tiene una ecografía normal, una dilatación mínima, casi inexistente, mayor dilatación, una dilatación, buen parénquima, extrarrenal en esa posición. Siempre les sugiero que miden, ustedes mismos se van a ir dando cuenta, este mayor y esta obviamente que tiene una dilatación bastante más grosera, buen parénquima discretamente adelgazado, pelvis bien balonada, entonces aquí uno ya lo está mirando que probablemente esto vaya para resolución quirúrgica. También muchas veces ustedes han escuchado de los dobles sistemas pielocaliciarios, o sea, hay dos embriones de riñón que se juntaron y que pueden tener uréteres por separado hasta la vejiga, dobles sistemas completos que tienen mayor riesgo de tener patología por la inserción del uréter. Y aquí ya tenemos una cosa extremadamente grosera, ¿cierto? Que tiene una tremenda dilatación de cálices de pelvis con un parénquima bastante adelgazado. Esto es una urgencia para nosotros. Y estos son los pacientes que no se nos pueden perder porque podemos salvar estos riñones, a diferencia de muchos niños que se hacen asintomáticos porque ya les ha crecido tanto la pelvis, ya no les molesta, o los mismos cólicos que tienen por vía gastrointestinal los 3 primeros meses se confunden con los cólicos de la vía urinaria. Estos pacientes muchas veces pueden llegar a pérdida de la unión renal sin darnos cuenta. Por eso es la importancia del diagnóstico prenatal de no perder el seguimiento. Aquellos pacientes que la ecografía es normal, uno pasa por un periodo de observación y dice, repito, la manera que los pacientes pediátricos en el primer año de vida crecen y aumentan su superficie corporal, uno los controla en la primera semana, los controlamos al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Como nos dimos cuenta que había pacientes que tenían dilataciones muy pequeñas, es lo que hemos ido agregando para seleccionar estos pacientes de menor riesgo y hacer una ecografía al principio del estudio, y sí o sí la idea es hacerle una al año para determinar la evolución, digamos, que tienen estos pacientes en el máximo periodo de crecimiento, que es el primer año de vida. Aquellos pacientes que tienen la sospecha de una patología obstructiva, nosotros vamos a ir a hacer uso del scintigrama renal, que es un estudio en el cual me puede determinar o hacer el diagnóstico de patología obstructiva, y en aquellos pacientes en los cuales tengo sospecha de reflujo voy a ir a hacer el estudio con la uretrocistografía. Por lo tanto, son exámenes que son complementarios. Si estoy sospechando de una patología obstructiva, lo hago a través de la medicina nuclear. Si estoy sospechando de una patología refluyente, a través de la uretrocistografía, y muchas veces tengo que hacer ambos exámenes. Para mostrar una imagen de la uretrocistografía, en la anterior no tenía reflujo, este es un reflujo que se ve en esa posición, y hay reflujo o alteraciones en la uretrocistografía que uno ve como defectos de Jenny, en este caso en ureterocele. O sea, hay muchas patologías de la vía urinaria que nosotros podemos hacer diagnóstico muy precoz a través de solo estos antecedentes. Esto es lo mismo, no tiene reflujo, sin embargo tiene un defecto de Jenny, por lo tanto aquí hay algo que parece un globito, y este es el diagnóstico de imagen de ureterocele. Esto es para ver un reflujo más masivo, la vejiga acá, el uréter grosero hasta el riñón, llega hasta la pelvis. ¿Ya? Entonces, para recordar, esta es la manera que nosotros en general hemos estudiado a estos pacientes por último, en los últimos años. El scintigrama renal, este es un estático para medir la función renal. Yo le digo a los papás, todo lo que se pinta es lo que funciona, todo lo que está negrito es de tejido o parénquima renal funcionante. En cambio aquí uno ve esta imagen y aquí yo tengo un defecto del polo, por lo tanto hay algo ahí que no está, es tejido renal que no está funcionando adecuadamente. Si ustedes se fijan, esto es como una película. Aquí hablamos de medicina dinámica, MAC3 u otros exámenes, dependiendo del trazador que uno utilice, cambian de nombre, pero para que ustedes lo recuerden, o tenemos medicina nuclear estática, veo solo parénquima, o medicina dinámica, en el cual voy a ver la evolución desde que se secreta, se filtra, se elimina el trazador, el radioisótopo. Y aquí vemos el defecto que estamos viendo en la otra imagen también del polo superior, que casi no existen, sin embargo un polo inferior muy bien marcado, y uno puede ver el seguimiento, cómo va eliminando el radiotrazador. Estas imágenes muestran las curvas, que lo que hace es la interpretación de la imagen anterior, ¿ya? Y para, finalmente, el sentido que tiene esto es discriminar en qué grupo van a quedar estos pacientes. Van a quedar en un grupo de hidronefrosis transitoria, en el cual tiene una dilatación, pero que se les pasa solo, sin ningún otro evento más que la observación, y no tienen ningún tipo de dilatación al año de vida.
aquellas hidronefrosis que persisten sobre el año, pero que nosotros hemos determinado que no son patológicas, la hidronefrosis no obstructiva o no refluyente, son hidronefrosis no patológicas, y el gran grupo que sí nos interesa es las que son patológicas y que son 10 a 15 diagnósticos diferentes, y cuando yo hago el diagnóstico de alguna de las patologías de urología, ya salen de este protocolo de seguimiento prenatal y siguen el protocolo del diagnóstico hecho. Ejemplo, si es una obstrucción piloveteral, sigue con el protocolo de obstrucción piloveteral. Esto es para mostrarle el abanico desde una dilatación extrema, transitoria, de resolución espontánea, hasta la dilatación en que va a la atresia uretral, incluso muerte fetal, como el síndrome de Koch. En el manejo, lo que nos interesa en la parte prenatal fundamentalmente es bajar el estrés a los papás, en el sentido de dar un consejo, de conversar con ellos, de explicarles para dónde va el estudio, cómo nos seguimos, y cuánta implicancia pudiera tener, o cuánto más los podemos preocupar, o al revés, cuánto más podemos calmar a esos papás, especialmente cuando son primeros hijos y tienen la mala noticia que tiene alguna alteración en la ecografía renal. Explicar entonces los pasos a seguir posparto y el esbozo de pronóstico, sabiendo que el 70% de los pacientes son hallazgos que son inespecíficos y probablemente no tengan una patología asociada. Intervención fetal, cada vez menos uso, uno la usa solo cuando hay compromiso del feto, porque cualquier procedimiento además tiene riesgo de aborto o parto prematuro, y lo que uno tiende a hacer es algún tipo de derivación, como el chat bésico amniótico, o punciones vesicales, o punciones, digamos, de la vía urinaria en forma repetida, de tal manera de bajar la presión mientras este niño está preparado para nacer. Hay casos que son severos, lo que nos interesa fundamentalmente es tener un niño vivo, ojalá un niño sin daño renal, y después nos preocupamos de la parte social y de la continencia en estos niños que tienen patología obstructiva. Esto es solo para contarles que hay maneras de evaluar la función renal del feto para saber si uno se tiene que apurar en apurar el parto o no, o en hacer algún procedimiento prenatal, que como les digo cada vez es menos frecuente, aunque tuvo un boom de hacer patología prenatal. Uno puede hacer función y evaluación de la vía urinaria que nos va a orientar si hay predictores o no de compromiso de la función renal. Y anomalías incompatibles con la vida, en general en Chile, la patología del embarazo está bien determinada en estos momentos, las causales de término del embarazo, y en general nosotros, depende del país obviamente, en los cuales el aborto es más amplio la determinación de los abortos o de términos del embarazo. Por lo tanto, hay niños que ya en patología en qué países no existen porque se determina su término de embarazo antes. Y el manejo postnatal, que es quizás lo más importante, y perdón por lo apurada, pero siempre nos falta el tiempo y uno quiere ajustarse a los 20 minutos de presentación para dejarles tiempo para preguntas. Pero el enfrentamiento del recién nacido fundamentalmente se basa en la historia prenatal, en no perder la historia de cuándo se hizo la detección de la dilatación y de qué magnitud estamos hablando, si hubo compromiso o no del líquido amniótico, no está hablando de criterios de gravedad. El examen físico, por supuesto, como todo paciente que uno evalúa primera vez buscando estigma, y lo que uno mide es la creatinina plasmática, pero idealmente después de la primera semana de vida, de tal manera que sea la creatinina propia del recién nacido y no reflejo materno. El manejo, ya lo habíamos hablado, la profilaxis antibiótica, la derivación urología, tienen las puertas abiertas frente a la sospecha. Cualquier paciente, nosotros rápidamente, solo con que ustedes pongan diagnóstico prenatal, nosotros los vamos a recibir como paciente de categorización grado 1, como para recibirlo en forma lo más rápida posible. Y la evaluación con ecografía, uretro y cintigrama renal, igual que la doctora, tratamos de evitar invadir al paciente. Nuestro estudio y seguimiento está basado básicamente en la ecografía, y solo se determina hacer estos exámenes que son invasivos frente a los hallazgos de la imagen ecográfica. Lo más importante entonces, la profilaxia antibiótica, está determinar si hay patología o no, la derivación urinaria y la ecografía prenatal. Mensajes para la casa: recordar la anamnesis materna de diagnóstico prenatal, el seguimiento postnatal según protocolo que les acabo de comentar, que es digamos, lo más importante es el seguimiento no invasivo con la ecografía, el antibiótico y los con factores de riesgo de derivación inmediata, estudio inicial, y el seguimiento que se le hace a estos pacientes determinando si tienen patología que uno puede considerar de riesgo o no,
o son absolutamente normales, hidronefrosis que son transitorias y pasan, no le vamos a hacer un seguimiento, a otros les vamos a hacer un seguimiento más abreviado, y finalmente el seguimiento completo que le hice el resumen al principio, sería para aquellos pacientes que tienen una patología de base importante. Eso. ¿Dudas, niños? Estamos justo en la hora, pero hay preguntas, yo no veo el chat. Doctora, muchas gracias por su clase. Bueno, le quería agradecer a todos también por continuar con nosotros a pesar de la hora, y de igual manera vamos a hacer una sesión un poco más acotada de preguntas. Vamos a comenzar con las preguntas que se hicieron sobre la clase de infección urinaria, Caro. La primera pregunta que hicieron fue, en el caso de un paciente que tú tengas con infección urinaria que tiene clínica, por ejemplo, de puño percusión y dolor lumbar, pero no tiene fiebre, si tú puedes hacer la sospecha igual de una ITU alta y hacer el manejo como tal. Sí, anoté la pregunta. Ya. Ya, ITU alta sin fiebre sí puede existir, por lo tanto si hay sospecha clínica, igual tienen que tomar examen de orina y urocultivo y empezar tratamiento antibiótico empírico. No recomendado no tomar examen de orina y urocultivo al final del tratamiento, eso no sirve, no está avalado, ¿ya? Tienen que tomarlo igual. En relación a hay otra pregunta que dice si los cranberries, me refiero a los arándanos rojos, sí, a eso me refiero. Otra decía constipación como factor de riesgo de infección urinaria, ¿por qué motivo? Bueno, la verdad que el tener deposiciones en el recto puede producir compresión de la vejiga y eso dificulta el vaciamiento de la orina. Yo no, por motivos de tiempo, saqué todo lo que es como fisiopatología, de Escherichia coli y los factores mecánicos que pueden existir, pero en realidad cualquier cosa que pueda producir una dificultad del vaciamiento de la vejiga es un factor de riesgo para tener infección urinaria, porque uno tiene que vaciar la vejiga y uno les dice a los papás cuando hace la educación de las disfunciones vésico-intestinales que tienen que ir al baño cada 3 a 4 horas a orinar, o sea, vaciar la vejiga. Y si hay un bolo de deposiciones, va a dificultar el vaciamiento de la vejiga, puede quedar orina en esa vejiga y es un caldo cultivo para que proliferen las bacterias. Y un comentario que alguien puso que era claro derivar a nefrología las dilataciones prenatales, no, tienen que derivarlo a urología, porque urología es el que hace seguimiento. Y me importa mencionarlo porque en realidad que estamos viendo muchas derivaciones de atención primaria por hidronefrosis los nefrólogos. Y al final alarga el camino porque tenemos que llamar a la doctora Letelier y decirle, doctora, tenemos una hidronefrosis, ¿puedes citarla por favor? Entonces como que entorpece un poco. Las derivaciones de las alteraciones prenatales de dilataciones de la vía urinaria van directamente a urología. Eso. Súper. Está silenciada, Ale. Caro, tenías otra pregunta en relación a qué profilaxis antibióticas dejas para infección urinaria. Cefalexilo en el menor de 3 meses y en el mayor de 3 meses lo evalúo si es que tolera bien nitrofurantoína, cotrimoxazol o cefadroxilo. Esas son las alternativas que disponemos. Ya. Bueno, la primera pregunta que de la doctora Letelier, la Caro ya la respondió, que era el tema de la derivación, que es a urología. Después, doctora, le pone que en su experiencia, ¿qué porcentaje de dilatación ha encontrado? ¿Qué porcentaje de dilatación? Hay dos formas de ver las cosas. Una dilatación es que el 1% de los embarazos que uno controla deberían tener alguna dilatación. Significa de 100 pacientes que se evalúan en una ecografía, al menos 1 o 2 madres deberían tener una dilatación. Eso es dilatación. Y el otro mono que les pongo siempre, porque yo llevo desde el año 95 con este protocolo de seguimiento y se ha mantenido más o menos estable de 1/3, 1/3, 1/3. Puede variar en algunos años un poco más, un poco menos, pero la idea es que 1/3 son hidronefrosis transitorias, que le llamamos aquellas que pasan completamente al año de vida, que no tienen una ecografía absolutamente normal. 1/3 que son hidronefrosis que persisten en el tiempo, pero que no son obstructivas ni refluyentes. Y el tercio, que es más importante, es el de patología, en la cual la patología más frecuente que hemos visto son las obstrucciones pleuroveterales. O sea, es el diagnóstico que uno debe hacer porque son pacientes que son asintomáticos. Muchas obstrucciones pleuroveterales no les van a dar infección urinaria y son hallazgos por otra razón, como dolor abdominal, hacen la ecografía y tiene dilatación, y el problema es que llegan niños ya de 3, 4 años con dilataciones, que el riñón con un parénquima laminar, que han perdido ese riñón. Entonces eso es lo importante del diagnóstico prenatal, porque la patología más frecuente es la obstrucción pleuroveteral que nosotros somos capaces de determinar y de solucionar precozmente.
Perfecto. Doctora, tiene otra pregunta que dice que ¿quién es el que hace el diagnóstico de la dilatación prenatal? El obstetra. Es el Sí. obstetra el que hace el diagnóstico prenatal y lo que uno hace es reuniones multidisciplinarias cuando hay aquellos pacientes que ameritan, pensando que podrían tener algún tipo de intervención prenatal. Nosotros tenemos reuniones en general para conversar estos pacientes, o son derivados, digamos, con nombre y apellido para que no se nos pierda. Pero es el obstetra, y ese obstetra además ya no es solo el de atención primaria, sino que cuando hay una dilatación importante, o si es bilateral, o hay una megavejiga, por ejemplo, esa paciente va a ser derivada al policlínico de alto riesgo. Entonces sabemos de ella mucho antes que nazca ese bebé. Ya, y lo otro, doctora, que qué profilaxis antibiótica sugiere para la hidronefrosis prenatal mientras se espera la derivación, que con qué antibiótico debe quedar el paciente mientras se evalúa. Nosotros nos subimos como el chorro con la doctora Caro Zun. Yo por lo menos siempre cefadroxilo porque tiene mejor tolerancia, y como son menores de 3 meses, y después el problema es que nos quedamos con el cefadroxilo y mantenemos casi hasta el año el cefadroxilo. Pero, y los nefrólogos nos retan, lo puedo reconocer, pero es cefadroxilo. Siempre usted es cefadroxilo hasta que sea derivado y visto. Y nosotros le decimos hasta que nosotros lo terminamos de estudiar o determinamos que la imagen que estamos viendo no es necesariamente patológica, y pensamos que especialmente estos niños hasta el tercer mes los mantenemos en general con profilaxis, y ahí determinamos o requieren más estudios o solo seguimiento ecográfico. Perfecto. Hay un par de preguntas más para ti, Caro, que dice que si la infección urinaria en hombres se considera más complicada que en mujeres. No, la verdad que depende de cuál sea su patología causante, si es que es una ITU recurrente, pero solo por el sexo no. Sí hay más prevalente en niños chiquititos, si tienen fimosis o algo así, puede ser más prevalente, pero no, depende más que nada si hay alguna alteración anatómica, estructural, reflujo, eso es lo que predomina. Y había otra pregunta que Hay una decía... última pregunta que dice que si tienes un paciente con 3 infecciones urinarias bajas y una ecografía normal, si lo manejan ellos o si se deriva. No, ese paciente tiene diagnóstico de infección urinaria recurrente, ecografía normal. Lo más probable, si son ITU baja, es un niño que ya tiene control de esfínter. Por lo tanto, si la ecografía está normal, tengo que pensar que quizás tengo una disfunción vésico-intestinal, por lo tanto tengo que derivarlo. Con profilaxia hasta que nosotros lo evaluemos. Y ahí lo más probable es que la ecografía con medición de volumen pre y postmiccional, hay que hacer una buena historia si el niño gotea o cosas, ¿ya? Pero sí hay que derivarlo, porque es una ITU recurrente. Perfecto. Con eso terminamos las sesiones de las preguntas. Muchas gracias a ambas por sus presentaciones, ambas muy buenas. Y recordarles a todos que mañana les va a llegar un mail con la encuesta del curso y además con el link de las clases grabadas. Si hay alguien que no está recibiendo las clases, por favor escríbanos a urologiahcgc.gmail.com para ver qué está pasando con eso. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Yo quisiera hacer un solo último comentario, Alejandra, antes que se me olvide. Yo creo que lo que más tienen que pensar es en el diagnóstico de infección urinaria, porque muchas veces los niños, nosotros no tenemos una historia clara de patología, en el sentido de que cuadros febriles son manejados por causa respiratoria, y uno entiende que en atención primaria cuesta. O sea, a mí me duele el alma cuando no tiene acceso ni al examen de orina rápido, o le toman un examen de orina y lo ven a la semana siguiente, o si es que lo pueden ver, no tienen acceso a ecografía. Entonces es un mundo un poquito más hostil que la atención secundaria, en que es mucho más fácil. Pero por favor piensen en infecciones urinarias, porque hay muchos niños que la mamá dice, no, tuvo fiebre, le dieron paracetamol, le dieron esto, le dieron otro, y no tenemos certeza si en realidad estamos hablando de una ITU recurrente o no, porque el chiquillo a veces llega con la primera infección urinaria severa a hospitalizarse, y uno ve una imagen caótica renal. Entonces, ojo con de pensar, o sea, hay que sospechar la infección urinaria, tanto ya sea por cuadros febriles de causa no precisada, como aquellos niños que quizás tengan más posibilidad de ustedes, aquellos niños que no tienen un crecimiento pontoestatural adecuado. Hay que parar la oreja con esos chiquillos. Y eso es lo que no, porque uno mientras no piense, eso nos puede pasar por delante y no tener la conciencia. Así que yo de verdad que hago insistir en el diagnóstico o sospecha de diagnóstico de infección urinaria. Y tenemos una serie de conversaciones con los nefrólogos. Por ejemplo, para mí el pilar fundamental son 3 cosas, que es el hábito miccional, el hábito defecatorio y el aseo perineal. Pero es tanto lo que uno tiene que conversar que no da para las 20 minutos que nosotros mismos determinamos para estas reuniones.
Así que un gusto que hayan estado todos aquí. Espero que les haya servido. Tienen abiertas las puertas para preguntas, para lo que sean a través de del correo, así que... Igual reforzar que en la página web tenemos una sección de guías para atención primaria, donde también pueden profundizar y pueden ahondar más en los temas con más detalle. Súper. Muy bien. Chao a Nos todos. vemos. Que estén bien. Gracias. Chao, chao.